incansable varón, muy capaz. Y bueno, pues la invitación que le hemos hecho y lo presento a ustedes, hermanos, al ministro Luis Ariel Bastúa. Y antes de que él tome la palabra, si me permite, puedo hacer una oración por el mensaje de esta tarde. Amén. Oramos, hermanos. Padre, es el tiempo de escuchar tu voz, de recibir tu palabra. Nuestro corazón se ha abierto para ti, Padre, para traerte una ofrenda especial. Pero espacio, además de lo que nosotros te entregamos, es recibir tu palabra hoy, Señor. Es escuchar tu palabra hoy. Es escuchar tu voz. Que en labios de nuestro hermano ministro Luis Ariel, tú nos hables poder en esta tarde. En ti confiamos y en ti esperamos este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos das de tener a nuestro hermano ministro en este día. Y bueno, Padre, es un tiempo de fiesta porque celebramos a tu nombre, porque tenemos la gratificante alegría de su compañía y también algunos miembros de mi familia que en Ciudad Victoria, desde su casa, también están conectados. Gracias. Escuchamos entonces tu palabra, nos ponemos en tus manos. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Adelante. Paz a vosotros, hermanos amados. Es un placer y un honor para mí el poder compartir la palabra esta tarde. Somos la iglesia de Dios. Somos ese pueblo escogido de Dios que guarda el sábado y tiene los mandamientos de Dios escritos en las tablas de sus corazones. Hoy me complace mucho ser invitado a predicar, a participar la palabra de Dios con ustedes. Me siento muy honrado y agradecido por ello. He tomado un tema muy singular. En esta tarde yo quiero traer a memoria la participación que tuviera un hombre muy predilecto de Dios. Y sin lugar a dudas que este hombre se llamó Moisés. Una de las grandes cosas que le ocurrió a Moisés fue el poder tener contacto con Dios, con Jehová. Y uno de esos contactos, el primero de ellos que le impactó grandemente en la vida de Moisés, fue en la zarza, aquella llama de fuego que ardía en medio del desierto. Dice el libro de el Éxodo capítulo 3, verso 2 al 4, y apareciósele el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? La zarza, sin lugar a dudas, en los desiertos es una bola de varas secas que se van juntando porque el viento se las lleva en medio del desierto, y con el calor candente de 60 grados de temperatura, aquellas bolas de zarza arden. Pero Moisés estaba impuesto a ver arder esas bolas de fuego por el desierto, pero le llamó la atención la que no se consumía. Aquello llamó su atención de tal manera que se paró a observarla y vio que había tres palabras claves dentro de la narrativa de ese capítulo 3 de Éxodo, verso 2. Primero, la zarza estaba en un lugar santo, porque Jehová le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. El lugar
en que estaba Moisés era un lugar santo, era un lugar vivo. ¿Por qué vivo? Porque era autosuficiente. La zarza no moría, no se consumía, no se terminaba en ceniza. La zarza siempre estaba ardiendo, es decir, siempre estaba viva. Y era autosuficiente porque no se consume ni se acaba jamás. Y el tercer punto es el que mora para siempre, el que está contigo, es autoperpetuo, no se extingue jamás. 3 cualidades de la zarza: santa, viva, no se acaba, es autoperpetua. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 16, dice: el Dios que mora en la zarza ardiendo. Dios mora en medio de la zarza. Dios habla en medio de la zarza y le dice a Moisés todas esas palabras: el lugar que pisas, santo es. Dios habla en medio de la zarza y se autorrevela a Moisés y le dice: yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová?, pregunta Moisés. Yo soy el que soy. En medio de la zarza ardiendo, Dios se revela por su nombre. Un nombre que, sin lugar a dudas, Moisés no conocía. Un nombre que era nuevo. Dios ha usado a través de los siglos diversos nombres con los cuales se ha identificado a la humanidad, a su pueblo. Ahora se revela en medio del nombre Yahweh, Yahvé, Jehová. Antes, ¿cómo se llamaba? Elohim, Eleyona. Jehová ha tomado nombres a través de los tiempos, pero ahora el que toma en medio de la zarza y se revela a Moisés es Jehová, el que soy. Y esto nos sirve de trasfondo para aclarar perfectamente la visión que tuvo Moisés, en donde él fue llamado. Esa llama, esa santidad, esa gracia soberana es declarada en medio de la zarza. Ese Dios vivo y santo, ese Dios grande que dice: sin santidad nadie verá al Señor, y santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. La revelación de la zarza sirve de trasfondo para declarar la gracia de Dios al ser humano. Así como Moisés subió al Sinaí, humeando el Sinaí, e iba acompañado por el sacerdote Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, Éxodo 24, 1 y 2. ¿Para qué subía? Para recibir las tablas de la ley. La gracia del Señor se manifiesta nuevamente y el Señor Jesús sube al monte de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, verso 1, y magnifica y recibe la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Así como Moisés recibió las tablas allá en Éxodo 24, 1 y 2, así Jesús magnifica esa ley y la escribe. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Es la ley de Cristo. He aquí el nuevo legislador,
he aquí el nuevo intérprete de la ley. Y el Señor interpreta la ley a través de la ley de Cristo y la engrandece. Mateo 5, 6 y 7. Una enseñanza con autoridad, no como los escribas. Jesús reescribe nuevamente la ley. Esos 613 preceptos, el Señor los simplifica. Más tarde, cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración, nuevamente se hace acompañar por 3 personajes. Ya no son Nadab, ya no son Abiú, ya no son los hijos de Aarón, no. Ahora el Señor se hace acompañar por Pedro, por Jacobo y por Juan. Una nueva zarza está ardiendo en ese monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, verso 1. Esa es la nueva zarza que arde entre ellos. ¿Acaso no? El rostro del Señor Jesús, cuando está orando a su Padre, resplandece y caen gotas de sudor que parecieran gotas como de sangre. Dice el verso 2 del capítulo 17 de Mateo, y se transfiguró delante de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Aquella zarza resplandeció, volvió a arder con los mismos atributos, los 3 atributos. No se extingue, tiene vida por sí mismo. Y aquella zarza nueva se transfigura delante de todos los que lo estaban viendo, aquellos 3 apóstoles que no podían creer lo que veían. Un rostro transfigurado, un rostro que resplandecía como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Jesús es la zarza que arde, porque Él es santo, porque Él es vivo, porque Él mora para siempre, porque no se consume. La muerte no tuvo poder sobre Él, porque Él es autosuficiente y porque Él es autoperpetuo. Y Jesús está a la diestra del Padre, iluminando a sus hijos. Nosotros, los Moiséses actuales, hemos visto esa zarza arder. Hemos tenido el valor como Moisés de acercarse para investigar por qué la zarza sigue ardiendo. No se quema, no se consume. Me voy a parar a investigar más sobre esta zarza que no se acaba, que no se quema. ¿Has oído desde dentro de esa zarza la voz de Jesús que te habla y te dice: yo soy el que soy? Su fuego lo has experimentado, te ha quemado, te ha purificado. Esa luz de Jesús, has sentido su calor, te ha cautivado. ¿Alguna vez te has acercado tanto a ella que has sentido su calor, que has oído su voz, que te ha maravillado esa visión y te ha maravillado esa voz de Jesús y has caído como Moisés? Señor, ¿qué quieres que haga? Te has rendido a esa voz. Y aquella voz, entonces, Moisés no podía creer lo que estaba viendo y oyó una voz desde esa zarza que le decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y por primera vez relata su nombre a un ser humano: Yahvé, yo soy el que soy. Y una vez oída, Moisés se sometió. ¿Has oído la voz de Jesús?
el yo soy. Sí, Jesús se declara ser el yo soy. Cuando aquellos que le van a aprisionar en aquella noche infausta, ¿a quién buscas? A Jesús el Nazareno. Y entonces Jesús les dijo, yo soy. Y dice la palabra que una fuerza de ese yo soy tumbó a todos aquellos que escucharon el poder de la palabra yo soy. Jesús es el yo soy. Es una voz oída. ¿Has oído esa voz? Como Moisés te has rendido, te has vuelto sumiso a esa voz poderosa del yo soy. La Biblia dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hemos abierto nuestro corazón, hemos recibido al Eterno, hemos recibido al Santo, hemos recibido al que vive para siempre jamás. Sí, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, has permitido ver esa zarza, verla quemar y no consumirse. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos, está vivo, permanente y está y nos escucha. Marcos capítulo 12, verso 26. Y que los muertos hayan de resucitar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés que le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos toda esta historia, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, me recuerda el día en que la iglesia nació. La iglesia nace en un día de Pentecostés. El cumpleaños de la iglesia es el día del Pentecostés. Aproximadamente en el año 41 o 42 de nuestra era es cuando se registran los hechos del capítulo 2 del libro del mismo nombre. Es cuando nace el evento transformador del derramamiento del Espíritu Santo, que una vez la zarza ascendida a los cielos, Cristo Jesús, dejó escrito y prometido allá en Juan capítulo 16, dejadme que yo vaya y yo os mandaré al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 5. Y el Señor envió su zarza, envió el evento transformador del derramamiento del Espíritu Santo que vino con fuerza sobre un grupo de 120 seguidores de Jesús. Capítulo 1, verso 15 del libro de los Hechos. Aquellos 120 fueron testigos de que el reinicio del fuego de la zarza que vino en Pentecostés, que ahora la conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros que estaban juntos en Jerusalén, aquellos 120 judíos, varones religiosos, vieron cómo el fuego del Espíritu Santo vino y los hizo hablar en lenguas. Eran 120 seguidores de Jesús, pero aquellos asistentes de 14 naciones diferentes, África, Egipto, Asia, Roma, Arabia, Mesopotamia, vinieron a adorar a Jerusalén y estaban expectantes y confusos y decían, ¿estos acaso estarán llenos de mosto?
No se levanta Pablo y dice, no están llenos de mosto. El Espíritu Santo hizo que aquellos 120 seguidores de Jesús hablaran en lenguas, en las lenguas que aquellos hombres escucharon. Y dice la palabra que en aquel día fueron convertidos como 3,000 gentes. Y esto dio lugar a el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28. Lo preconizado por Joel a través de los discursos. Y será, dice, que será que en aquel tiempo, hablarán en lenguas, y se cumple en el día del Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto causó compunción en aquellas 3,000 gentes que escucharon el poderoso mensaje de aquellos 120 hermanos. Y dice la palabra que causó compunción en su corazón. Y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta en el verso 38, arrepentíos. Estoy en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y termina su alocución tan fuerte y poderosa que de aquellos judíos reunidos, 3,000 se bautizaron y la iglesia, dice la santa palabra, crecía en gran número. Hoy, el fuego magnífico del Espíritu Santo sigue quemando corazones, sigue haciendo su trabajo de la zarza antigua y ahora empieza a tener sus efectos en todo aquel que viene y cree y oye la palabra y es tocado del Señor y se arrepiente y se bautiza. El Espíritu Santo viene y le toca y le hace arder su corazón. Bendito sea Dios, que a ti, hermano y hermana, que te ha tocado el Señor, que su Espíritu Santo arde en tu corazón, no es más que aquella vieja zarza de Moisés, que en Jesucristo tomó forma y en el Espíritu Santo permanece hasta nuestros tiempos, haciendo la labor de convencimiento y haciendo que el fuego divino de Jesucristo arda en nuestros corazones. Esta es la fe en Jesús. Esta fue la práctica doctrinal de los primeros apóstoles. Esta es la participación de la comunión. Aquella iglesia, dice el capítulo 2 de Hechos, verso 42, que crecía y participaban de la comunión. La comunión es la cena del Señor. Y sigue diciendo el verso 42 de Hechos 2, y participaban del pan, es decir, comían juntos la comida cotidiana. Y participaban de las oraciones y compartían generosamente los recursos económicos, verso 44 y 45. Y también participaban de la incesante alabanza y adoración a Dios en el templo y en las casas, verso 46 y 47. Esta era la labor magnífica de la primera iglesia. Esa es la magnífica labor que el Espíritu Santo nos une en uno solo. Que a pesar de no estar hoy reunidos en la iglesia, estamos pendientes, estamos participando de la palabra, entregados a la práctica de la doctrina, participando de la comunión
compartiendo nuestro pan, participando en nuestras oraciones, llorando los unos por los otros, compartiendo los recursos generosos que el Señor nos da y teniendo la incesante alabanza en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Esta es la transformación gloriosa de una zarza que arde a través del Espíritu Santo y que nos ha conmovido, y que ahora la extensión de la predicación a través de este medio aquí nos tiene en una nueva iglesia, en una nueva manera de ser de la iglesia, en una nueva proyección que tiene el mismo contenido, que tiene el mismo efecto, que está con nosotros el Señor en medio de la palabra. El verso siguiente en el capítulo 1, verso 8, dice que la extensión de la predicación iba de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de los tiempos de Pedro era una iglesia poderosa. ¿Qué clase de nueva iglesia nosotros estamos experimentando? Sin lugar a dudas que este efecto catártico que estamos teniendo, es decir, este efecto purificador que estamos viviendo en estos días, están dando nuevo contenido a nuestra iglesia. Una iglesia que tiene una sólida doctrina, una iglesia que tiene un gran líder, Cristo Jesús nuestro Señor. Una iglesia que tiene un ambicioso proyecto, pues que nos manda hasta lo último de la tierra. Una iglesia que tiene un plan grande, una iglesia que viene en plan grande, una iglesia que tiene bastante contenido, una iglesia con mensaje, una iglesia con la doctrina verdadera, una iglesia que interpreta bien la palabra de verdad, una iglesia que no tuerce las escrituras. Grandioso. Este es el efecto transformador del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. El mensaje que contiene es grande y contiene las promesas de Dios y contiene el culminar de las profecías. Una iglesia que cree en las promesas del Mesías, una iglesia que cree en la resurrección de Cristo, una iglesia que cree en la vida eterna, una iglesia que tiene un mensaje fuertemente reforzado con la crucifixión, pasión y muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesús, el Cristo del Calvario. Todo esto es un contenido fuerte que sostiene las bases de la iglesia de Dios del séptimo día. Una iglesia con una fuerza y un contenido tremendo. Una iglesia que predica el perdón de los pecados, el arrepentimiento en Jesús, la redención, la segunda venida, la resurrección de los muertos, la instalación del reino milenial sobre la tierra. Esto y muchas cosas que forman la poderosa doctrina de la iglesia de Dios, la fortalecen para hacerla un gran líder, una gran líder. Pero ¿sabe qué? Todo esto que tenemos y el contenido de la iglesia a la cual pertenecemos, debemos de proyectarlo. Hoy, en medio de esta prueba y de esta pandemia, tenemos que predicarlo a los demás. No podemos quedar callados. Una iglesia que habla, que dice, que predica, que no se queda callada. Una iglesia que si no es perfecta, es perfectible. Una iglesia que como todas ha tenido sus desaciertos. Una iglesia que como todas ha tenido sus conflictos. Una iglesia que ha tenido fallas. Pero somos humanos y somos perfectibles y estamos purificados en medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la iglesia de Dios, una iglesia que nos confirma, una iglesia que nos levanta, que nos exhorta, que nos dice, permanece en la fe, yo estoy contigo. Y si entrares en tribulaciones, no importa, porque para entrar al reino de Dios es necesario tener tribulaciones. Sabemos que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque no es fácil. Hoy nos vemos desafiados en medio de una situación de un mundo hostil y salvaje, de un mundo que se ha portado mal, de un mundo que está recibiendo una transformación y purificación de parte de nuestro Dios. Estamos viviendo hoy un desafío para nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Esto nos va a sacar purificados, nos va a sacar más reforzados, nos va a sacar más aferrados a la fe que profesamos. Esto nos va a hacer predicar más la palabra de salvación. Pues es cuando la gente más está necesitando de Cristo Jesús, de su palabra. Que el nombre del Señor sea glorificado, que podamos anclar más fuertemente la palabra de Dios y más firmemente en aquellos que ahorita están sufriendo, que tienen problemas, que hay dificultades, que están enfermos, que necesitan la palabra de amor, de fortaleza, pues están en los hospitales afectados. Es ahí donde nosotros, con la palabra hermosa de nuestro Señor, podamos anclar más firmemente la palabra del Señor en aquellos que no han creído, pero que ahorita tienen un gran desafío. Hay necesidad. Están pidiendo que tú, hermano y hermana, vayas y le lleves un mensaje y les digas, ten fe, el Señor te va a sacar adelante de esta situación en que estamos viviendo. Hoy más que nunca, el poder del Espíritu Santo debe mover a sus hijos, así como movió a los apóstoles y aquellos 120 y aquellos 3000, que por el hecho vivificante y transformador del Espíritu Santo, hoy podamos actuar movidos por ese Espíritu y ser empoderados. ¿Y por qué no? Hacer sanidades y milagros y prodigios que todos están esperando. Hoy debemos manifestarnos con esta palabra, esta zarza ardiente, que todo mundo la vea, que todo mundo la crea, que todo mundo sepa, sienta, vea que la oración de fe de la Iglesia de Dios, que la cercanía que podamos tener con aquellos que están necesitándonos fuertemente en medio de esta pandemia, el efecto transformador de la palabra verdaderamente llegue a sus corazones. El mundo nos necesita, Iglesia de Dios. El mundo está pidiéndonos. Creo que todo esto es aplicable a nuestros días. Unos días de ansiedad, unos días de estrés, unos días de afán excesivo, unos días de lucha por la sobrevivencia, unos días en que hay tiempo para meditar, para reflexionar, para acercarnos a Dios y acercar otros al Dios vivo que permanece para siempre. Hoy, hermano y hermana, yo te invito a que con tu oración protejas al que está desprotegido. Yo te invito para que con tu presencia puedas dar ánimo al que está desanimado. Hoy es necesario que la Iglesia de Dios se acerque a todo aquel que está necesitado, por lo cual nos afanamos. Los gentiles buscan esas cosas, pero nosotros buscamos al Dios verdadero, a esa llama, a ese fuego incesante que nació en una zarza en un desierto, pero que ahora tiene el poder transformador, para hacer que todo aquel que quiera llegarse a los pies de Jesús le encuentre y le escuche
por medio de la palabra que tú le vas a llevar. Quiero terminar con esa ilustración que nos pone el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38. Nos narra lo que aconteció en el camino del Señor Jesús al llegar a la aldea de Betania. Marta le sale a recibir en su casa, y allí, mientras ella servía, su hermana María estaba sentada escuchando la palabra de boca del Señor Jesús. Marta le pide al maestro que le diga a su hermana que le ayude con los quehaceres de la casa. A lo cual Jesús le dice: Marta, Marta, tú estás muy ocupada con los quehaceres domésticos, pero María ha escogido lo mejor, y esto no le será quitado. Marta prefirió lo urgente. María prefirió lo importante. Hoy lo importante es escuchar la palabra y llegarnos a Jesús. El trabajo y los afanes de este mundo no se acaban, pero la palabra del Señor está aquí presente. Qué bueno que podamos compartirla. Qué bueno que podamos mencionarla. Qué bueno que esta palabra llegue como sanación a todo aquel que la necesite. Qué bueno que la palabra de Dios, como dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y el verso 31 dice: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Así que Dios te está tocando esta tarde, hermano y hermana de la Iglesia de Dios, para que esa zarza la dejes arder en tu corazón, y ese Espíritu Santo nos levante a todos. El mundo nos está necesitando. El mundo nos está llamando. Están solos, pero he aquí los hijos de Dios, con su palabra noble, perfecta y poderosa, iremos a llevarle la buena nueva y a decirle: hay salvación en Jesús, hay poder en Jesús, hay esperanza en Jesús. Que esta enseñanza quede de utilidad para todos nosotros aquí y ahora. Déjame terminar con una oración. Cierra tus ojos y en medio de esta transformación poderosa de el Espíritu Santo obrando en ti, nos levante para actuar. Padre bendito que habitas los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque permaneces desde el siglo y para siempre. Gracias por la data de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu gracia, por tu iglesia a la cual pertenecemos, Señor, y en la cual te pedimos que tu nombre sea glorificado y que por los miembros de tu iglesia nos puedas, Señor, utilizar y hacer llegar la palabra de verdad a todo aquel que hoy la está necesitando. Señor, bendícenos y líbranos de todo mal, y líbranos, Señor, de toda enfermedad, porque tu palabra se cumple en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente y bendito Salvador. Amén. Pasa vos, amada iglesia. Dios le bendiga. A vos paz, hermano Luis Ariel. Bien, hermanos, oportuno el llamado, pero también el aliento a tomar nuestro deber y nuestra libertad que en el Señor tenemos
por ser iglesia y por tener palabra para compartir el mundo que necesita precisamente en este tiempo.